En el libro del Éxodo del Antiguo Testamento, Dios llama al profeta Moisés para que saque a los esclavos hebreos del antiguo Egipto. Cuando el faraón se niega a dejarlos marchar, Moisés envía 10 terribles plagas sobre las tierras del faraón. Las 6 primeras, las aguas teñidas de rojo, invasiones de ranas y de insectos, y epidemias de enfermedad, casi destruyen la ciudad del faraón. Pero en la historia de la Biblia, el faraón sigue negándose a liberar a los esclavos hebreos. Las plagas séptima, octava y novena traerán granizo, langostas y oscuridad. Y finalmente, la misteriosa 10ª plaga mata a todos los primogénitos de Egipto. En la actualidad hay quien cree que la ciencia puede explicar estas historias y que las plagas quizá apunten a hechos que realmente ocurrieron. Ahora un equipo de expertos emprende una misión que los llevará alrededor del planeta con el fin de separar los hechos de la religión y de revelar la verdad que hay detrás de las plagas de la Biblia. Los secretos de las 10 plagas. Las plagas bíblicas 2. La búsqueda de una explicación científica razonable a las 10 plagas del Éxodo ha cautivado la imaginación de los humanos durante siglos. Muchas de las plagas describen fenómenos naturales que siguen ocurriendo en la actualidad. Los investigadores intentan relacionar las plagas con varias catástrofes naturales de la historia. Si analizamos los principales factores que intervienen en las 10 plagas del Éxodo de la Biblia, nos encontramos con una serie de desastres naturales en forma de oscuridad y granizo. La historia es ficticia si se toma en conjunto, pero sin duda se refiere a la experiencia histórica. La primera candidata es la erupción del Tera. Esta erupción del volcán Tera en Santorini puede estar en el origen de un desastre medioambiental mundial. La búsqueda de una explicación a las plagas séptima, octava y novena, granizo, langostas y oscuridad, comienza en el mar Mediterráneo, al norte de Creta, en el archipiélago de Santorini. En el centro del archipiélago están los restos del antiguo volcán Tera. Hace casi 3.500 años, este fue el lugar del mayor desastre natural del mundo antiguo. Los daños provocados por la erupción del Tera alcanzaron tierras lejanas y puede que incluso quedasen reflejados en el libro del Éxodo. La erupción debió afectar muchísimo a los pueblos que bordean el Mediterráneo. Toda una isla y su pueblo, bien conocido en la región, desaparecieron de repente. No quedó nada en Santorini. La gran erupción comienza primero lentamente. De la boca del volcán negro emanan desagradables vapores de azufre que se extienden por el ambiente. Los primeros temblores sacuden la isla. Del mar salen chorros de agua hirviendo. La montaña gigante empieza a escupir cenizas volcánicas al rojo vivo. Los habitantes deciden marcharse. Después de varios meses de dar señales amenazadoras, finalmente la isla se desintegra tras una serie de explosiones gigantes. Puede que fuese una de las mayores, o quizá la mayor explosión que se ha registrado en la historia. Tuvo que producirse un estruendo colosal. Solo lo podemos comparar con el Krakatoa en 1883, cuya explosión se oyó en Australia, a 5.000 kilómetros de distancia, y cuya onda expansiva se registró en Potsdam, en Europa. El volcán escupe miles de millones de metros cúbicos de lava fundida, y luego se desploma sobre sí mismo.
Los habitantes de Santorini emprenden una carrera contrarreloj. Intentan salvar desesperadamente lo que pueden. Pero a consecuencia de la erupción, el mar se levanta y olas gigantescas destruyen todos los pueblos costeros. La erupción del Tera originó olas de casi 30 metros de altura que sacudieron todo el mar Mediterráneo. Por el aire, sus cenizas volcánicas todavía llegaron más lejos. Y puede que sea esta ceniza el elemento de cohesión entre el desastre de Santorini y las plagas bíblicas de Egipto. A 700 kilómetros al sureste de la isla está Egipto, el emplazamiento bíblico de las plagas. Tras las 6 horribles epidemias de aguas contaminadas, ranas, insectos y enfermedad, puede que la erupción de Santorini originase 3 plagas más en el delta del Nilo. El capítulo 9 del libro del Éxodo describe de manera vívida la 7ª plaga que Dios envía al antiguo Egipto. La peor tormenta de granizo que ha caído sobre la tierra. Éxodo 9:18. Esto es lo que el Señor, el Dios de los judíos, dice: deja que mi pueblo se vaya para que pueda adorarme. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y el Señor envió truenos y granizo, y el fuego se extendió por el suelo. Éxodo capítulo 9, versículos 13 y 23. El faraón sin nombre del Éxodo se queda indefenso frente a las plagas de Dios. Miles de piedras gigantescas de granizo caen sobre Egipto. La mecánica que hay detrás de una gran tormenta de granizo, como la descrita en la 7ª plaga, es compleja. La investigadora Nadine von Blom, del Instituto de Física Atmosférica, intenta imaginarse cómo se pudo generar una tormenta de esta magnitud. El granizo necesita partículas sólidas en el aire, como polvo, para crecer. Ajustando la velocidad del viento y la temperatura en una cámara atmosférica, von Blom puede imitar las condiciones de una tormenta a una altitud de 2000 metros. Von Blom inyecta partículas de yoduro de plata en el aire y de repente se produce una tormenta de granizo. Cuanto más tiempo pase la gota en medio de las corrientes, más grande se hará. Las tormentas de granizo ocurren cuando las nubes de tormenta chocan con cuerpos extraños. En ese momento, el agua, muy fría, se adhiere a cualquier partícula, como granos de arena o partículas de ceniza, y se congela. La erupción del Tera liberó miles de millones de toneladas de ceniza a la atmósfera. Con que solo una parte de esas partículas se hubiesen convertido en piedras de granizo, el resultado habría sido una tormenta de dimensiones épicas, quizá como la descrita en la Biblia. El libro del Éxodo dice que el granizo de la 7ª plaga destruyó la cosecha egipcia. Los humanos y el ganado huyeron presos del terror. El relato de la 7ª plaga podría ser el recuerdo impreso en la memoria popular y transmitido a lo largo de generaciones de las terribles secuelas provocadas por la gran erupción del Tera. Pero la historia no termina aquí. Las 2 siguientes plagas, la de langostas y la de la oscuridad del cielo, también están relacionadas con fenómenos atmosféricos adversos. Las 9 primeras señales y milagros conforman un patrón de 3 plagas, otras 3 y otras 3. Hay 3 plagas relacionadas con el agua. Luego otras 3 que afectan a los animales, aunque también afecten a la gente. Y otras 3 son amenazas provenientes del cielo y provocadas por Moisés. Las plagas 7ª, 8ª y 9ª están relacionadas entre sí. Todas tienen que ver con anomalías del tiempo. Esto sugiere una posibilidad seductora,
que los efectos de la erupción tuvieran más alcance del que hasta ahora se había imaginado. Las plagas séptima, octava y novena pueden ser un recuerdo conservado en la memoria popular de la erupción volcánica de Santorini, que alteró todo el patrón meteorológico de toda la región del Mediterráneo. En la historia de la Biblia, el faraón sigue negándose a dejar marchar a los hebreos, incluso después de que el granizo de la séptima plaga destruyera casi todos los cultivos de los campos. Así que Dios envía la octava plaga para obligar al faraón a rendirse. Enjambres de langostas invadirán la tierra. Éxodo 10:12. Y Moisés extendió su vara sobre la tierra de Egipto, y el Señor trajo un viento del este sobre la tierra durante todo aquel día y toda la noche, y cuando amaneció, el viento del este trajo a las langostas. Éxodo capítulo 10, versículo 13. Millones de langostas llegan a Egipto. Las langostas devoran lo poco que queda después de la tormenta de granizo. Destruyen los cultivos de los campos y dejan los árboles sin hojas y sin frutos. Hay muchos que consideran la plaga de langostas la plaga por excelencia. Y sí, se puede explicar su llegada a raíz de la lluvia de ceniza. La lluvia de ceniza causó anomalías en el tiempo y eso se traduce en mayores precipitaciones y mayor humedad. Y eso es justo lo que origina la presencia de langostas. Las langostas han sido una pesadilla para los humanos durante milenios. Se encuentran en todas las tierras habitadas del planeta. Todos los días una langosta consume su propio peso en vegetación. Los efectos pueden ser devastadores. Para encontrar la manera de combatir este problema, Hans-Jörg Ferems y un equipo de científicos de la Universidad Martín Lutero de Alemania investigan cómo y por qué se forman los enjambres de langostas. Y lo que han observado les ha sorprendido. Los patrones meteorológicos dictan cómo se crea un enjambre de langostas y en qué dirección se mueve. Parece que las langostas utilizan las corrientes del viento para llegar hasta las regiones húmedas. Las langostas suelen aprovecharse de la propiedad que hace que el viento se traslade desde las zonas de alta presión hasta las zonas de baja presión. Y baja presión casi siempre significa una zona donde está lloviendo o donde ha llovido. Así que tiene sentido avanzar con las corrientes de viento porque así llegas a un sitio donde poner huevos y donde tu descendencia tendrá condiciones probablemente más favorables para desarrollarse. Después de la lluvia, las plantas crecen y eso significa alimento. Un enjambre de langostas puede avanzar 40 kilómetros al día. Los frentes meteorológicos son instrumentos clave para avanzar en busca de comida y de un terreno donde reproducirse. Y las langostas son famosas por su capacidad de multiplicación. Las langostas son auténticas máquinas de reproducción cuando las condiciones son favorables. Si tienen suficiente alimento y las condiciones ambientales son favorables, pueden producir enormes cantidades de larvas en un periodo muy corto de tiempo. Según la Biblia, las langostas llegaron con el viento del este y destruyeron todos los cultivos de las márgenes del Nilo. Luego, el viento del oeste se las llevó. Las langostas se mueven utilizando las corrientes de aire. Así que puede que la octava plaga y la tormenta de granizo formen parte de una amplia reacción en cadena ecológica provocada por la explosión de Santorini. Si la ceniza volcánica del Tera generó una gigantesca tormenta de granizo, puede que el sistema de bajas presiones que acompañó a la tormenta trajese consigo la invasión de langostas. Y la acumulación de cenizas pudo ser lo que hizo que el cielo se oscureciese. La siguiente plaga que aparece en la Biblia describe este escenario. La oscuridad se extenderá sobre Egipto. Éxodo 10:21. Y el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que la oscuridad se extienda sobre Egipto. Una oscuridad palpable. Así que Moisés extendió su mano hacia el cielo y la oscuridad total cubrió a Egipto durante 3 días.
Nadie veía a nadie ni podía moverse de su sitio. Y así durante 3 días. Éxodo capítulo 10, versículos 21 a 23. Un eclipse total de sol podría explicar la 9ª plaga. Pero un eclipse solar solo dura unos minutos, y la Biblia describe una oscuridad que cubre la Tierra durante 3 días. Las tormentas de arena del desierto son otra posible explicación. Pueden ocultar totalmente la luz del sol y sumir amplias zonas en la oscuridad durante bastante tiempo. Pero los volcanes son otra causa frecuente de este fenómeno. El polvo y las cenizas volcánicas arrojados al cielo pueden bloquear la luz del sol. La lluvia de cenizas generada por la erupción de Santorini puede que fuese lo que causó la plaga de oscuridad. Resulta tentador asociar el desastre de Santorini con las 3 plagas relacionadas con el clima. Pero, ¿hay realmente pruebas contundentes? Entre Santorini y Egipto hay 700 kilómetros, una separación importante para demostrar que la erupción volcánica y las plagas de la Biblia están relacionadas. Pero en la ciudad de Avaris, en Egipto, cerca del lugar donde la Biblia sitúa los sucesos de las plagas, tras más de 40 años de excavación, el arqueólogo Manfred Wittak ha hecho un curioso descubrimiento. Puede que se trate del eslabón definitivo que vincule a Santorini con las plagas. Tamizando capa tras capa de la historia de Egipto, ha encontrado unas piedras poco habituales en los yacimientos. Las piedras están guardadas en un almacén subterráneo. Al parecer, son piedras pómez, una piedra porosa que se forma al enfriarse la lava. Pero en Egipto no hay volcanes. Así que Wittak cree que estas piedras podrían ser la prueba de que la lluvia de cenizas posterior a la erupción de Santorini alcanzó las costas de Egipto. Las piedras han sido enviadas al Instituto Atómico de Viena. Max Wissler, geólogo y químico, es un experto internacional en el análisis de material volcánico. Max es capaz de determinar el origen de cualquier piedra pómez a partir de la huella química única que deja cada volcán. Su estudio podría demostrar que las piedras pómez encontradas en Avaris están compuestas de lava del volcán de Santorini. Max prepara una pequeña muestra de polvo de la piedra pómez. Luego la bombardea con neutrones dentro de un reactor. Eso convierte los elementos químicos de la piedra pómez en isótopos radioactivos. Luego, un espectrómetro gamma mide la concentración de isótopos para revelar la composición química de la piedra. Wissler analiza los datos. El análisis químico ha revelado que la muestra tomada en Avaris procede de un volcán concreto. El Tera, en la isla de Santorini. El análisis químico de esta muestra de piedra pómez tomada en Avaris nos indica sin género de duda que procede de la erupción minoica. Y además ya nos ha ocurrido con la mayoría de las muestras de piedra pómez que hemos recibido de esta zona. Tras la destrucción del volcán Tera, la masa de agua desplazada que rodea a las islas se levanta en forma de tsunami. Estas olas parten de las islas y llegan hasta los brazos del Nilo, en cuyas orillas acaban depositando piedra pómez y escoria.
Los resultados positivos de los análisis de la piedra pómez de Avaris significan un paso adelante en la asociación entre la erupción de Santorini y las plagas descritas en la Biblia. Pero todavía quedan dos importantes preguntas sin responder. ¿Cuándo ocurrió la erupción? ¿Y coincide con la fecha bíblica del Éxodo? Durante décadas, los científicos han discutido la fecha exacta de la erupción de Santorini. Algunos la sitúan en una fecha temprana, en el 1620 a.C., otros más tarde en el 1550 o 1500 a.C. La respuesta a este debate está en la propia caldera de Santorini. Aquí los geólogos han descubierto una rama de olivo cubierta de lava de unos 3000 años. Es un gran descubrimiento porque el material orgánico de la rama de olivo ha estado protegido por la roca volcánica y puede someterse a la datación por carbono 14. Identificando la fecha de la muerte de la rama de olivo, se puede saber la fecha exacta de la erupción volcánica. Antes aquí había una raíz. Y digo había porque la raíz ya no está. De la raíz solo queda polvo, pero también los agujeros. Aquí se ve lo bruscamente que empieza esta capa blanca. Tiene unos 4 centímetros de grosor. Es muy evidente. Es polvo volcánico, polvo de piedra pómez. Y aquí hay unas hojas de olivo, en esta capa. Por toda la pared hay restos de ramas y de huesos de aceituna, así que estamos convencidos de que aquí crecían olivos. La datación por carbono 14 permitirá a los científicos determinar con precisión la fecha de la erupción de Santorini. Si la erupción ocurrió durante el periodo de tiempo que los arqueólogos han asociado al Éxodo, esta prueba, sumada a la de las piedras pómez encontradas en Avaris, puede apoyar la teoría de que la erupción de Santorini causó 3 de las plagas descritas en la Biblia. Los científicos cierran la madera ennegrecida para obtener una muestra. Se trata de un material muy valioso y no se puede perder. La muestra se envía luego al laboratorio de radiocarbono del físico Bert Kromer en la Universidad de Heidelberg, en Alemania. El trozo de madera se parte en trozos más pequeños, se limpia y se mete en un tubo estanco de cuarzo. Dentro se queman todos los otros elementos orgánicos para que solo quede el carbono puro. El complejo procedimiento lleva 3 semanas, pero los resultados tienen una fiabilidad del 95%. Y por fin los tienen. Medimos 2 muestras por separado de la segunda rama de olivo, igual que hicimos con la primera, y ambas medidas confirman que la erupción volcánica ocurrió en el siglo XVII a.C. y no en el XVI. Los resultados confirman una nueva fecha de la erupción. Santorini estalló entre los años 1630 y 1600 a.C. Esta fecha tiene enormes consecuencias para la teoría que relaciona Santorini con las plagas bíblicas. Para muchos científicos, la fecha es demasiado prematura. En su opinión, hay demasiado tiempo entre ambos sucesos. El problema de asociar a Santorini con el Éxodo es que los separan 100 años, si no más. La erupción de Santorini
ha vuelto a ser datada y la fecha confirmada es el año 1628 a.C. 1628 significa que el éxodo y la erupción están separados por 200 años según la Biblia. Y si ya datamos el éxodo en el año 1250 a.C., que es la fecha que dan la mayoría de los arqueólogos, entonces hay más de 4 siglos entre la erupción de Santorini y el éxodo. Demasiado tiempo. Cada uno puede creer lo que quiera, pero ningún historiador ni ningún arqueólogo creerán que ambos están relacionados. Y la mayoría de la gente también dirá que eso es demasiado tiempo. Aún así, hay otros investigadores que están seguros de que hay una conexión entre la gran explosión volcánica de Santorini y las plagas bíblicas de Egipto. Su labor de búsqueda de pruebas está inmersa dentro de un proyecto investigador más amplio que intenta encontrarle una explicación científica razonable a las 9 plagas bíblicas. Las historias de las plagas desde la primera a la novena reflejan un conocimiento basado en la experiencia. Nosotros lo llamamos conocimiento basado en la experiencia científica combinado con las hipótesis de los expertos. En la Escuela Templo de Jerusalén se estudiaban fenómenos de los que se tenía conocimiento, fenómenos poco frecuentes, y se intentaban explicar. Las 9 primeras plagas son fenómenos naturales reconocibles que pudieron manifestarse en el antiguo Egipto, si no en un hecho milagroso único, al menos sí a lo largo de varias generaciones. Pero la última plaga no encaja con el modelo. La plaga definitiva, la muerte de los primogénitos, sigue siendo un enigma. Yo creo que la Biblia trata las 9 primeras plagas de manera distinta a la 10ª. Muy poca gente había muerto en las plagas previas. El granizo mató a pocas personas y en el resto de epidemias no hubo registro de muertes humanas. La 10ª plaga es en cierto modo distinta por la Pascua hebrea. Y sin duda se recuerda en la Biblia como ninguna otra. Con la 10ª y última plaga, la serie de catástrofes bíblicas alcanza su clímax y los esclavos hebreos serán por fin liberados. Sin embargo, detrás de ellos queda un misterio de la historia. En el libro del Éxodo del Antiguo Testamento, el relato de la 10ª plaga tiene mucho más detalle que el de las otras plagas. Cuenta la historia del golpe final de Dios al faraón y a Egipto, que provoca la liberación de los hebreos esclavos. Dios, conocido para los hebreos como Yahvé, le da a Moisés un plan detallado. Y Moisés se presenta ante el faraón para comunicarle la advertencia final de Yahvé. Todos los primogénitos de Egipto morirán. Éxodo 11:5. Y entonces dijo el Señor: alrededor de la medianoche me adentraré en Egipto, y todos los primogénitos de Egipto morirán, desde el primogénito del faraón hasta el primogénito de las criadas, y todos los primogénitos de las bestias. Éxodo capítulo 11, versículos 4 y 5. Aquella noche, los hebreos siguen las instrucciones de Yahvé y marcan su puerta con la sangre de un cordero sacrificado. Es la señal que avisa a Yahvé para que no los castigue con el horror que sobrevendrá. Aquella noche, el ángel de la muerte recorre la tierra de Egipto. Detrás de las puertas cerradas con cerrojo, los hebreos preparan la cena de Pascua de acuerdo con las instrucciones divinas. Las familias debían coger a uno de sus corderos, o en el caso de las familias pequeñas, compartirlo con otra, y sacrificarlo y comerlo todos juntos acompañado de otros alimentos concretos, además de comer solo pan ácimo. Según lo prometido, Yahvé no le hace daño a los hebreos porque son su pueblo elegido. El ángel de la muerte pasa de largo las casas marcadas con sangre de cordero. Dios ejecuta su castigo solo sobre los egipcios. El ángel de la muerte solo toca al mayor de los hijos de los egipcios y de las crías de los animales.
La Biblia dice, no había casa donde no muriese alguien. La 10ª plaga golpea a todas las familias egipcias sin distinción de clase. Incluso el primogénito del faraón muere. En la tradición judía, la noche de la 10ª plaga se recuerda todos los años en la ceremonia de Pascua. El texto del Éxodo en el capítulo 12 establece el festivo de Pascua. Este día festivo sirve como recuerdo de la salida de Egipto y de la salvación de los primogénitos de Israel de la muerte. Las comidas de Pascua recuerdan la liberación de Egipto, pero sin duda la salvación de la 10ª plaga. Los científicos se centran en la enfermedad o en las enfermedades infecciosas como posible explicación de la 10ª plaga. Los antiguos egipcios guardaban el excedente de comida para alimentar a la población cuando las cosechas eran escasas. Algunos estudiosos han sugerido que después de las 9 primeras plagas, sobre todo de la de granizo y de la de langostas, el grano almacenado pudo contaminarse con el exceso de humedad y con las excreciones de los insectos. Pudo desarrollarse un moho letal. Los tricotecenos son sustancias producidas por un hongo llamado Fusarium. Estas sustancias pueden matar a humanos y animales. Los defensores de esta teoría argumentan que los niños primogénitos fueron los primeros en disfrutar de estas reservas y que por lo tanto pudieron ser los primeros en caer víctimas del veneno. Pero el Salmo 78 del Antiguo Testamento ofrece otra explicación a la 10ª plaga: la enfermedad. Ni sus almas salvó de la muerte, sino que las entregó a la peste y golpeó a todos los primogénitos de Egipto. Las epidemias de enfermedades infecciosas segaban cientos de miles de vidas en la época antigua. Pero la Biblia dice específicamente que solo los primogénitos egipcios murieron en la 10ª plaga. Esta definición no encaja con el patrón de ninguna enfermedad actual. Al igual que la comida de la Pascua judía y que la sangre de cordero en las puertas, este detalle parece más simbolismo religioso que un hecho histórico. La última plaga es muy distinta a todas las anteriores. No está asociada a ningún fenómeno natural. Se puede decir que es una plaga teológica. En realidad, nos parece muy cruel que Yahvé asesine a todos los primogénitos de Egipto. Pero eso tiene un significado. El significado es la exterminación de Egipto, porque en el antiguo Oriente Medio los primogénitos simbolizaban el futuro de un pueblo, y perder a los primogénitos significaba perder el futuro. En el antiguo Egipto, el faraón es algo más que un gobernante. Es un dios, una presencia divina en la tierra. El relato de la 10ª plaga tiene un propósito sencillo: demostrar la superioridad del dios hebreo Yahvé sobre el faraón dios. Mientras que el futuro de los egipcios tiene una muerte simbólica, el nuevo futuro de los hebreos solo acaba de comenzar. La Biblia dice que es la 10ª plaga la que finalmente permite a Moisés conducir a los 600.000 esclavos hebreos fuera de Egipto hacia la tierra prometida de Israel. Pero los arqueólogos no han encontrado restos de ninguna migración en masa de gente en esta zona. Y la Biblia es la única fuente que menciona a los hombres y mujeres hebreos entre los esclavos de Egipto. Así que, ¿quiénes eran exactamente estos esclavos hebreos que se salvaron de la 10ª plaga? El segundo libro de Moisés, llamado Éxodo. ¿Y realmente se produjo el éxodo bíblico de Egipto? Durante siglos, los eruditos han tratado de averiguar si la historia del éxodo de Egipto es verdadera. Y han leído con detenimiento la Biblia en busca de pistas que indiquen dónde y cuándo pudo haber ocurrido el éxodo. La historia del Éxodo es una historia convincente. Sin duda pudo haber ocurrido. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Quién estuvo involucrado? ¿Cuánta gente era y todos esos detalles? ¿Es convincente?
¿Lo es? ¿Ocurrió de verdad? Puede. ¿Tenemos pruebas que lo demuestren? Todavía no. La búsqueda comienza con una fuente temprana del primer siglo de nuestra era. Un texto escrito por el historiador judío Flavius Josephus. Josephus cita pasajes de un sacerdote egipcio, Maneto. Maneto cuenta lo que podría ser la historia del Éxodo desde la perspectiva egipcia, y puede que ofrezca claves sobre la verdadera identidad de los esclavos hebreos de la Biblia. Maneto describe cómo un grupo de extranjeros invaden el antiguo Egipto. De repente, desde el este, un pueblo de raza desconocida invadió con atrevimiento nuestra tierra y se hizo con ella sin mediar batalla. Quemaron las ciudades y destruyeron los templos de los dioses. Trataron a la gente con enorme crueldad. A muchos los masacraron y a las mujeres y a los niños los convirtieron en esclavos. E hicieron rey a uno de los suyos, cuyo nombre era Salitis. Estos extranjeros eran un pueblo semita de la tierra de Canaán, cerca del actual Israel. Vivieron en Egipto durante siglos, pero al final fueron expulsados por el faraón en masa. Maneto los llamó Ixos, un pueblo que según Josephus era el pueblo de la Biblia que luego fundó la ciudad de Jerusalén. El relato de Maneto ha hecho que muchos eruditos que estudian pruebas del éxodo bíblico hayan dirigido su atención al pueblo de los Ixos. Sus nombres semitas, sus rituales religiosos y su gran expulsión de Egipto ofrece paralelismos sorprendentes con la historia de la Biblia. Algunos creen que Maneto tenía razón, que los Ixos son el pueblo protagonista del éxodo bíblico. Para los egipcios, los Ixos, al igual que todas las gentes del norte, son simplemente asiáticos. En poco tiempo estos asiáticos se hacen con el poder de Egipto y acaban reclamando el puesto de los faraones. El término egipcio Ixo significa literalmente gobernante de tierras lejanas. El gobierno de los Ixos fue traumático para los egipcios y el trauma perduró. Los Ixos, asiáticos, habitantes pobres del desierto, eran considerados una cultura inferior a la egipcia. En realidad no los veían siquiera como humanos. Esta chusma llegó a Egipto y le usurpó el poder a los faraones, los hijos del sol, y eso no era permisible. Los extranjeros continúan practicando su propia cultura. Sus ritos y tradiciones se extienden por Egipto. Su dios Baal está vinculado al dios egipcio Set, y se creó un nuevo culto al dios Set-Baal. Un gobernante Ixo lo adora como la única y principal deidad de Egipto. Para los egipcios, adorar a un solo dios era un concepto totalmente nuevo. Man kann mit aller Vorsicht sagen, dass das ein erster Schritt war, in gewisser Weise monoteístisch. Se puede aventurar la hipótesis de que este fue un primer paso hacia el pensamiento monoteísta. Y la expulsión de los Ixos pudo tener que ver con la idea de que los egipcios no querían verse obligados a adorar a un solo dios. Los Ixos convierten a Avaris, próspero centro comercial, en su capital. Manfred Wittak, arqueólogo, lleva excavando aquí un complejo palaciego desde 1966. Manfred ha encontrado varios sellos con motivos humanos y animales. Algunos tienen nombres inscritos. Y uno de ellos es el nombre bíblico Jacob.
Es posible que la memoria de los Hicsos esté plasmada en el Antiguo Testamento. La historia de Abraham, de Sara y sobre todo de Jacob y de Isaac. Uno de los reyes Hicsos se llama Jacob y varios otros lo tienen en su nombre compuesto. Estos nombres proceden de lenguas semitas y posteriormente los vemos en el Antiguo Testamento. La aparición del nombre de Jacob solo indica que los Hicsos son un pueblo semita. No demuestra que son los esclavos hebreos del Éxodo. A mediados del siglo XVI a.C., tras varios intentos fallidos, los faraones finalmente reconquistan la ciudad de Avaris. Los faraones expulsan al pueblo hicso de Egipto y lo conducen de vuelta a la tierra de Canaán tras más de 100 años de gobierno extranjero. Cuando los faraones recuperan el control de Egipto, destruyen los registros y los monumentos para eliminar la memoria de los hicsos. Pero los hicsos no fueron totalmente olvidados. Siglos después, la polémica está servida. ¿Fueron los hicsos y su terrible expulsión de Egipto quienes inspiraron el relato bíblico? A falta de pruebas históricas de que realmente existiese el Éxodo, la historia de los hicsos se presta a la imaginación. La historia de los hicsos puede haber influido en el relato del Éxodo. Los hicsos eran realmente reyes de Asia Menor, así que probablemente fueran un pueblo semita, como los posteriores israelitas. Sabemos que los hicsos dejaron impresa su memoria porque los griegos todavía se refieren a ellos en el siglo III de nuestra era. Así que es muy posible que la gente que escribió la historia del Éxodo se refiriese a los hicsos. Actualmente los científicos disponen de muy pocos restos arqueológicos para averiguar si los hicsos eran los esclavos hebreos de la Biblia. Ambos pueblos vivieron en Egipto y practicaron rituales religiosos semejantes. Ambos son pueblos semitas y comparten nombres similares. Y quizá lo más importante, ambos fueron expulsados de Egipto por el faraón. Los paralelismos son curiosos, pero solo son pruebas circunstanciales. Todavía no hay nada que demuestre una vinculación directa entre los dos. Yo creo que son una minoría los que ven en la expulsión de los hicsos una historia semejante al Éxodo. Yo no estoy seguro de que ambas historias estén realmente vinculadas y no estoy convencido de que se puedan establecer paralelismos. Los hicsos no son esclavos, y los protagonistas del Éxodo sí. Si la historia del Éxodo nació a partir de la historia de los hicsos, es como darle la vuelta a la tortilla y convertir a los reyes en esclavos. Y yo creo que eso es ir demasiado lejos. Además, hay un intervalo de muchos siglos entre ambos. La gente tiende a asociar la historia de los hicsos con el Éxodo porque no tiene con qué otra cosa asociarla. Es lo único que tenemos, pero yo creo que es forzar demasiado las cosas. Tomadas en conjunto, las 10 plagas bíblicas del libro del Éxodo están compuestas de variadas experiencias e historias de distintos periodos de la tradición oral. Cuando por fin se publica el Antiguo Testamento, estas historias se convierten en las señales y los milagros de un Dios poderoso y en la base de una religión. El Dios de la Biblia hebrea tenía que ser capaz de controlar las fuerzas de la naturaleza, o no habría tenido interés para los creyentes. Solo un Dios capaz de causar terremotos, epidemias, hambrunas y sequías es un Dios capaz de proteger a su pueblo de estos fenómenos. Ese es el pensamiento básico que perduró en la era cristiana, que era mucho peor para el hombre premoderno no tener ningún Dios que tener un Dios que a veces era malvado, cruel, violento o desagradable. En todos los momentos de la historia, las vivencias de fenómenos inexplicables, como la erupción masiva de Santorini, tienen un profundo impacto cultural.
Los desastres y sus consecuencias permanecen vivos, inmortalizados en las historias y fábulas orales. Los estudiosos hebreos que escribieron el Antiguo Testamento puede que solo estuviesen transcribiendo la memoria popular que había sido transmitida a lo largo de generaciones. Sin duda, las plagas no ocurrieron en el espacio de unos pocos días, como se describe en la Biblia. Pero las 9 primeras plagas se pueden asociar con fenómenos naturales ocurridos en Egipto y que se siguen produciendo en cierta medida. Yo soy reacio a ver una causa natural en todas las plagas. El problema de las explicaciones naturalistas es que se pierde el sentido del texto. El verdadero sentido es que los hebreos no salieron de Egipto debido a causas naturales, sino de la mano de Dios. Los científicos aún no han encontrado pruebas concluyentes de las narraciones bíblicas. Todavía. Pero las puertas permanecen abiertas. Aparte de la Biblia, no hay ningún documento que mencione el éxodo de Egipto. Deja que mi pueblo se vaya. Estamos limitados por los hallazgos de la arqueología y por la libertad de interpretación del texto. ¿Es historia o es ficción? Lo único que sabemos es que todas las teorías podrían cambiar en cualquier momento. Solo es necesario desenterrar más inscripciones en las excavaciones. Todavía no tenemos pruebas concluyentes, pero ¿pudo ocurrir? Por supuesto. ¿Tenemos pruebas? Todavía no. ¿Las encontraremos? Es posible. Los expertos todavía no han llegado a un acuerdo. Entretanto, científicos y eruditos seguirán buscando el eslabón perdido que pueda cambiar la interpretación de esta historia que resiste al paso del tiempo.